Bueno, voy a dar inicio entonces al taller que me han solicitado hoy, que es sobre el libro Los Hechos de los Apóstoles. Y voy a utilizar los textos de la Biblia, la Sagrada Biblia de Nacarcolunga. A mí me gusta mucho este texto. Podríamos decir que casi es el preferido, muy claro. Y vamos a hablar sobre la idea general del libro de los Hechos, quién es el autor, la fecha en que fue compuesto este libro, cuáles son las fuentes, qué valor histórico tiene, cuáles son los principales discursos y en general de dónde viene y qué es el texto. Y vamos a hablar un poco también cómo se conoce el libro Los Hechos de los Apóstoles. Y para comenzar voy a tomar el texto de Lucas, cuando comienza su libro, el prólogo de Lucas, y luego voy a continuar con el prólogo de los Hechos de los Apóstoles. En la primera parte del libro del Evangelio de Lucas, él escribe el siguiente prólogo. Puesto que muchos han intentado componer un relato de los acontecimientos cumplidos entre nosotros, según nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares, convertidos después en ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de informarme exactamente de todo y desde los orígenes, escribirte ordenadamente, óptimo Teófilo, o amigo Teófilo, para que conozcas la firmeza de las enseñanzas que has recibido a viva voz. Y luego, en el texto de los Hechos de los Apóstoles, Lucas escribe el siguiente prólogo. En primer lugar, o en el primer libro, oh Teófilo, trate de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue arrebatado a lo alto después de haber dado instrucciones, movido del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido, los cuales después de su pasión se presentó vivo, con muchas pruebas evidentes, apareciéndosele durante 40 días y hablándole del reino de Dios. Tanto en el libro de los Evangelios como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, le escribe al mismo Teófilo. ¿Quién es Teófilo? No lo sabemos. Suponemos que es parte de la tradición de los escritores de aquella fecha de escribirle como que le está escribiendo a alguien determinado. Es una forma, llamémoslas así, porque en ninguna parte explica a Lucas quién es Teófilo. Es su óptimo, es su querido amigo. En algunos libros dice como querido hijo Teófilo. Bien. ¿Y cuál es la idea de este libro que
quiero comentar ahora de los Hechos de los Apóstoles en este taller. En los manuscritos griegos antiguos suele aparecer este libro bajo el título de Hechos de Apóstoles. Algunos manuscritos añaden el artículo Hechos de los Apóstoles y otros simplemente Hechos. En los manuscritos latinos tiene otro nombre, es llamado Actus Apostolorum o también Acta Apostolorum, es la acta de los apóstoles. Títulos de esa clase estaban entonces muy en uso en la literatura que llamamos en aquel tiempo griega o helenística. Claro, que en realidad el título no corresponde del total contenido, pues el libro de los Hechos, Lucas apenas habla de algunos apóstoles, principalmente Pedro y Pablo. Pero todo da la impresión de que Lucas presenta a los apóstoles como un colegio, de ahí que le baste con detenerse en sus portavoces y sus figuras importantes o figuras capitales. El libro es de importancia suma para la historia del cristianismo, pues nos presenta a en ese momento clave en que comienza a desarrollarse. Con razón se ha dicho que este libro es como una continuación de los evangelios y un preámbulo a las epístolas. Los evangelios terminan su narración a su vez. Las epístolas paulinas y las epístolas católicas suponen ya más o menos formadas las comunidades cristianas a las que van dirigidas. Pues bien, a llenar ese espacio intermedio entre evangelio y epístolas, hablándonos de la difusión del cristianismo a partir de la ascensión del Señor a los cielos que viene en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El tema queda claramente reflejado en las palabras del Señor a los apóstoles, que dice: descenderá el Espíritu Santo sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Y me refiero al capítulo 1, 8 en adelante, donde el Señor fue arrebatado a la vista de ellos y una nube, dice, le sustrajo a sus ojos. En efecto, a través del libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ir siguiendo los primeros pasos de la vida de la iglesia que nace en Jerusalén y se va extendiendo luego gradualmente, primero a las regiones cercanas de Judea y Samaria y por fin al mundo todo. Esta salida hacia la universalidad implicaba una trágica batalla con el espíritu estrecho de la religión judía, batalla que queda claramente reflejada en este libro de los Hechos y que pudo ser ganada gracias a la dirección y luces del Espíritu Santo, como constantemente se va a ir haciendo notar a través de cada uno de los relatos del libro. Tan en primer plano aparecen las actividades del Espíritu Santo que no sin razón ha sido llamado este libro, y ya desde muy antiguo, desde el principio, el Evangelio del Espíritu Santo. Apenas hay capítulos en que no se aluda a esas actividades
cumpliéndose así la promesa del Señor a sus apóstoles, que serían bautizados, es decir, como sumergidos en el campo de acción del Espíritu Santo. Con su efusión en Pentecostés se abre la historia de la Iglesia, interviniendo luego ostensiblemente en cada una de las fases importantes de su desarrollo. Él es quien ordena, prohíbe, advierte, da testimonio, llena de sus dones. En una palabra, es el principio de vida que anima a todos los personajes. Los fieles vivían como respiraba esa atmósfera de la presencia del Espíritu Santo. Por eso, como la cosa más natural, dirá Pedro a Ananías, que con su mentira ha pretendido engañar al Espíritu Santo. Los Hechos 5:3. Y como la cosa más natural, también Pablo se extrañará de que en Efesios los discípulos digan que no saben nada de esas efusiones del Espíritu Santo, como lo relata en el libro en el capítulo 19, del 2 al 6 en adelante. Tan manifiesta era su presencia en medio de los fieles, que el conocido Simón Mago trata de comprar por dinero a los apóstoles ese poder con que, por la imposición de manos, comunicaban el Espíritu Santo. Libro de los Hechos 8:18. Atendiendo a la materia misma del libro, más bien que a posibles intenciones del autor de interpretación siempre problemática, podemos distinguir, a mi opinión, en este libro en tres partes. Bueno, en la opinión de muchos también. Una primera parte que nos habla de la iglesia de Jerusalén, las últimas instrucciones de Jesús en espera del Espíritu Santo, la gran efusión de Pentecostés, vida de los primitivos fieles, actividades de los apóstoles, la persecución por parte del Sanedrín. Le agregamos también la elección de los 7 diáconos, el martirio de Esteban y la dispersión de la comunidad jerosolimitana. Esto es más o menos hasta el capítulo 8, los 3 primeros párrafos, 1-3. Y después viene la expansión de la iglesia de Jerusalén desde el capítulo 8.4, donde vamos a leer sobre la predicación del diácono Felipe en Samaria, el bautismo del eunuco etíope, la conversión y primeras actividades de Saulo en el capítulo 9, 1:30, las correrías apostólicas de Pedro, la conversión de Cesarea del centurión de Cornelio, la fundación de la iglesia de Antioquía y la persecución de la iglesia en Jerusalén bajo el gobierno de Herodes Agripa a partir del capítulo 2. Hasta ahí podríamos poner esta segunda parte. Y la tercera parte podríamos llamar la difusión de la iglesia en el mundo greco-romano a partir del capítulo 13, con Bernabé y Saulo elegido para el apostolado de los gentiles, el viaje misional de Chipre hacia Menor, el regreso de los 2 misioneros a Antioquía, el problema de la obligación de la ley, esta discusión que hubo en Jerusalén, la alegría de los fieles antioquinos por la solución que se les dio al problema. También vamos a encontrar el segundo gran viaje misional de Pablo, atravesando Asia Menor, Macedonia, llegando hasta Atenas, Corinto, el regreso luego a Antioquía, el tercer viaje misional, con una detención especial en Éfeso, luego sigue a Macedonia y Grecia, regresando luego a Jerusalén, y Pablo es hecho prisionero en Jerusalén, y su conducción a Cesarea, donde permanece 2 años preso.
Luego la conducen a Roma, donde sigue preso por otro tiempo, 2 años. Bien, como fácilmente podrá observarse en las 2 primeras partes, el personaje central siempre va a ser Pedro, y en el marco geográfico que queda limitado a Jerusalén, extendido luego en la segunda parte a Palestina, a Siria. En cambio, en la tercera parte tiene por personaje principal o central a Paulo, rompiendo definitivamente con ese marco geográfico limitado en las 2 primeras partes para llegar hasta Roma, capital del mundo gentil de aquella época. No se nos da pues una historia completa de los orígenes de la difusión del cristianismo. De hecho, nada se dice de las actividades de la gran mayoría de los apóstoles, e incluso respecto de Pedro se guarda absoluto silencio porque lo que toca su apostolado fuera de Palestina. Tampoco se dice nada de la fundación de ciertas iglesias importantes como Alejandría o la de Roma, cuya fe cristiana es ciertamente anterior a la llegada de Pablo a esa ciudad. Incluso también queda en penumbra el origen de las iglesias en Galilea, que sigue siendo un enigma. Recientes tentativas han querido vincularlas a la vida pública de Jesús o a las apariciones de Galilea. Nada podemos decir con certeza, pero a pesar de sus lagunas, ningún otro libro nos ofrece un cuadro tan completo dentro de lo que cabe de la vida de la iglesia primitiva, en sus dogmas, en su jerarquía y en su culto. Y pasamos entonces a hablar del autor de este libro. La cuestión del autor puede decirse que no ha sido discutida hasta fines del siglo XVII, principios del XIX, pero unánimemente se ha considerado siempre a Lucas, compañero y colaborador de Pablo, como el autor del libro de los Hechos. Tenemos de ello testimonios explícitos a partir de mediados del siglo II, pertenecientes a las más diversas iglesias, prueba inequívoca de una traducción más antigua que se remonta hasta las mismas fechas de la composición del libro. De otra parte, el análisis del libro nos confirma en la misma idea. Nótese en primer lugar que el libro se presenta como complemento de la obra anterior sobre los hechos y dichos de Jesús y está dedicado al mismo, Teófilo. Pues bien, ese libro anterior no parece que pueda ser otro, sino que el tercer evangelio, que, bueno, como he leído al principio, dedicado al mismo personaje. Además, un examen comparativo de ambos libros bajo el aspecto, digamos, técnicamente así, lexicográfico y de estilo, de lenguaje, nos lleva claramente a la misma conclusión. Dicho examen ha sido hecho repetidas veces por autores de muchas tendencias, muchos eruditos, muchos estudiosos, dando siempre como resultado una interminable lista de palabras, construcciones gramaticales comunes en el libro de los Hechos y en el Evangelio de Lucas, que revelan ser ambas obras del mismo autor, en la cual ha empleado en ellas su habitual patrimonio lingüístico, diferente siempre de cualquier otro escritor. Incluso, al igual que en el tercer evangelio, también en los Hechos encontramos términos muy parecidos, muy similares, en la parte de técnica, por ejemplo,
en esa forma de ese carácter médico que le da Lucas. Todo ello prueba que es un mismo autor de ambas obras, que no hace falta dudar de dónde es el autor del tercer evangelio es Lucas. Ese mismo ha de ser también el mismo autor de nuestro libro Los Hechos de los Apóstoles, y los argumentos a favor de la paternidad lucana al tercer evangelio pasan, por decir así, a ser argumentos en favor de la paternidad lucana de los Hechos. De hecho, de que Lucas sea autor de este libro, se sigue afirmando por la inmensa mayoría, principalmente de eruditos y autores católicos, que son los que yo más conozco. Y la fecha de este libro. Este punto de la fecha de composición del libro, una vez admitido que el autor es Lucas, es realmente de una importancia secundaria. Lo verdaderamente importante es el hecho de que lo escribiera Lucas, contemporáneo de los hechos que narra, y de muchos testigos oculares. El que lo escribiera unos años antes o unos años después, quizás no afecta en nada al valor de la narración. De ahí que no se aluda siquiera a ello en los testimonios externos antiguos referente al autor del libro de los Hechos. Nuestra única base de argumentación de ser el examen interno del libro, cosa que vamos a ir haciendo poco a poco a continuación. Ante todo, notemos que este libro está escrito después del tercer evangelio, al cual se hace explícita alusión en el prólogo que he leído, y que el tercer evangelio, según la tradición antiquísima y sólidamente documentada, es posterior cronológicamente al de Marcos, y este a su vez al de Mateo. Si supiéramos pues la fecha de composición de los tres primeros evangelios, quizás tendríamos un dato positivo, al menos como un término para comenzar a buscar la fecha de composición de los hechos. Pero desgraciadamente, a pesar de los numerosos estudios hechos por grandes eruditos a este respecto, la fecha exacta de composición de los evangelios sigue siendo bastante problemática, hasta el punto de que es corriente entre los autores proceder a la inversa, es decir, establecer primero la fecha de composición de los hechos y luego, yendo hacia atrás, deducir la fecha de composición de los evangelios. Hay un indicio que puede ayudarnos a concretar más, y es la manera como se habla de Jerusalén y de los judíos en general, sin que se deje traslucir por ningún lado esa gran catástrofe que conocemos que ocurrió el año 70. Esto de luego sería muy difícil de explicar si el libro hubiera sido compuesto después de esa fecha, tanto más que la destrucción de Jerusalén y del templo habría ofrecido a Lucas un eficaz argumento en apoyo del universalismo cristiano y de la abrogación de la ley mosaica. Como en tantas ocasiones, como se le presentaba, ¿no iba a ser a lo mejor alguna alusión a esto? ¿O por qué la dejó de hacer? Bien. Todavía podemos descender un poco más. En el verano del año 64, según lo que sabemos, estalla en Roma el terrible incendio que destruyó 10 de las 14 regiones o distritos de la ciudad.
Como es sabido, se echó la culpa a los cristianos y a partir de ese momento comenzaron las persecuciones por parte de la autoridad romana contra la nueva religión. Pues bien, si el libro de los Hechos hubiera sido escrito después de esa fecha del 64, es muy difícil que con alguna referencia o alusión no se dejara traslucir ese estado de ruptura con el imperio al que, por el contrario, en el libro de los Hechos se presenta siempre en plan benévolo que permite a Pablo predicar libremente durante su prisión. Esto parece exigir para la composición del libro de los Hechos una fecha anterior al verano del año 64, lo cual podemos ver confirmado en el nuevo indicio, es a saber, la manera como se nos transmite, por ejemplo, el discurso de Mileto con la predicación de Pablo, de que no se volvería a Éfeso, la predicación luego que fue desmentida por los hechos, cosa que Lucas, sin duda, no habría dejado de observar si hubiese escrito después de la vuelta del apóstol a Asia. Dejemos esta parte hasta aquí. Ahora, ¿cuáles son las fuentes? Siempre se habla de la cuestión de la fuente. Aparte de los hechos de los que el mismo Lucas pudo ser testigo ocular, es evidente que en el libro de los Hechos, particularmente en los 15 primeros capítulos, hay muchos episodios que Lucas solo pudo haber conocido a través de información ajena. Entonces nos preguntamos, ¿será posible determinar la naturaleza de esas fuentes o esos medios de información? Comencemos por afirmar, hablando en teoría, las afirmaciones que podían llegar a Lucas por tres caminos. Pensemos, por ejemplo, en las conversaciones directas con testigos oculares. ¿Quiénes? Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Felipe. Tradiciones orales sueltas de acá o de allá en torno a los determinados episodios y documentos escritos. Es muy probable que de los tres modos el autor del libro de los Hechos, con su acostumbrado afán de búsqueda y seriedad, se haya procurado sus informaciones, como lo hemos visto en el libro de Lucas 1:3. Todo da la impresión, dado el vocabulario diferente de algunos párrafos, incluso ciertas frases puentes para unir las narraciones con otras, de que Lucas recogió en su libro narraciones que provenían de diversas partes cuyos vestigios dejarían traslucir, gracias a su fidelidad, con que dentro de cierta libertad de adaptación, diría, y de encuadramiento en el conjunto, las habría producido. Es muy posible que las narraciones de los primeros capítulos, en que el horizonte está limitado a Jerusalén y al templo, provengan también de fuentes judeocristianas conservadas en la comunidad de Jerusalén. Por el contrario, lo relativo a los orígenes de la iglesia de Antioquía y quizás también a la institución de los diáconos y a la conversión de Saulo, en que en el punto de vista es ya mucho más universalista. Se conservará en Antioquía, ciudad que sirvió como el centro de operaciones
de los grandes viajes apostólicos de Pablo, con una comunidad cristiana muy floreciente de la que parece era originario Lucas. Lo relativo a los hechos de Felipe, a los viajes misionales de Pedro, es posible que proceda de Cesarea, en la que residió Felipe y en la que también, como conocemos, que hemos leído, tuvo la conversión de Cornelio. En resumen, al menos yo y muchos tenemos que confesar que en el problema de la fuente para el libro de los Hechos apenas se puede llegar a algo concreto. Yo he buscado, especialmente para este taller, para esta charla, no se puede llegar a algo muy concreto. Una cosa, sin embargo, juzgamos cierta, y es que el autor del libro, dado el tenor todo con que se presenta la narración, no se contentó con reproducir sus fuentes orales o escritas y que nosotros nunca podremos concretar, sino que las valoró y combinó encuadrándola en el plan de su obra, en cuanto a muchos empleos de muchos términos que se explican así, el ámbito de la reacción. Como resultado de copiar un documento anterior, no parece encontrar otra explicación sino que la que el autor del libro ha querido indicar de ese modo, que es testigo ocular de los acontecimientos, como queriendo decir, yo he visto, nosotros hemos visto. Y este es un libro, como de los puntos que queríamos tratar, que tiene también un gran valor histórico. En las numerosas referencias que los escritores cristianos ya de los primeros siglos han venido haciendo al libro de los Hechos, siempre fue considerado como un libro histórico que nos transmite datos y noticias fidedignas sobre la iglesia primitiva. Ello es natural, pues todo da la impresión que el libro de los Hechos, atribuido a Lucas, quiere ser una obra histórica. El estilo sobrio de sus narraciones, los innumerables datos personales y geográficos, el conjunto de todos sus modos de información, que es el que compete a los libros de esta clase. Y el mismo título, Hechos de los Apóstoles, ciertamente es muy antiguo y probablemente fue puesto por el mismo autor. Me refiero por el mismo Lucas. Al igual que los Hechos de Alejandro o los de Aníbal, por ejemplo, no se trata de una historia seca, fría de los acontecimientos, sino de recoger las gestas más señaladas, a las que procura dar cierto dramatismo con una evidente intención apologética. Basta leer, por ejemplo, la narración de la conversión de Cornelio a partir del capítulo 10, o de la conversión de Saulo a partir del 9, o el discurso de Esteban a partir del 7, para darnos cuenta de ello. Todo el libro de los Hechos, lo mismo en su primera parte, del 1 al 12, es un verdadero mosaico de episodios. De toda suerte que la última, a partir ya del capítulo 3 al 28, restrinja prácticamente solo a los viajes apostólicos de Pablo, deja traslucir claramente la existencia de un hilo conductor, poner de relieve el desarrollo progresivo del cristianismo bajo la guía del Espíritu Santo. Es lo que insinúa ya el autor desde el principio, a partir del capítulo 1, 8. Estamos convencidos de que no tender a esto al utilizar como dato histórico las narraciones del libro puede llevar a falsas deducciones. Es muy probable, y no le exijamos, que ciertos silencios, como el incidente de Antioquía, que está ahí en Gálatas,
o de la hostilidad contra Pablo en Galacia y Corintios, también en Gálatas y Corintios, se debe precisamente a que el relato de esos episodios no interesaba para el plan del libro. Al contrario, otros episodios como el de la conversión de Pablo o el del Concilio de Jerusalén serán puestos de relieve. Y el carácter histórico apologético del libro, reflejado en el mismo tenor de las narraciones e insinuado ya en el título, es algo que incluso deberíamos dar por supuesto, dado como el mismo Lucas define en el Evangelio, Lucas 1:4, de que el libro de los Hechos también es presentado como complemento, como leí el 1:1, el prólogo. Bien, y en efecto dice que con su Evangelio trata de instruir a Teófilo sobre los hechos dichos de Jesús para que conozca la firmeza de la doctrina que ha recibido y que lo va a hacer a base de una búsqueda minuciosa, exhaustiva sobre los acontecimientos, tal como han sido transmitidos por los que desde el principio fueron testigos oculares y también ministros de la palabra. Los términos no pueden ser más expresivos. Es el lenguaje mismo de los historiadores clásicos que para corroborar la verdad de su relato comienzan manifestando el método de su trabajo. Casi finalmente quiero hablar que hay unos discursos, sobre los discursos que nos trae el libro. Dentro de este capítulo, el valor histórico de los hechos, es necesario que nos refiramos a una serie de discursos que Lucas consigna en su libro, poniéndolos en la boca de Jesús, de Pedro, de Esteban, de Pablo y Santiago. Algunos de esos discursos son directamente apologéticos en favor del cristianismo o de Pablo. Otros discursos son más bien de carácter misional. Y otros, en fin, parecen dedicados a poner en relieve un determinado momento histórico. Son discursos que se hallan perfectamente enmarcados en la trama del libro y constituyen para nosotros una fuente de valor inapreciable en orden a conocer el pensamiento teológico de los primitivos cristianos. En estos últimos años se ha discutido mucho sobre estos discursos y la parte que en ello haya de atribuirse al autor del libro. El punto de arranque de la cuestión, sobre todo para aquellos discursos que Lucas inserta en momentos graves de la historia del cristianismo, han sido la comparación con la historiografía antigua. Es sabido que hay muchos historiadores clásicos. Podríamos mencionar a Tucídides, Genofantes, Tito Livio. Suelen intercalar en sus narraciones discursos libremente compuestos por ellos. Esos discursos propiamente hablando no son históricos, puesto que no fueron hechos pronunciados por los personajes en la boca que se ponen, pero sí lo son en cuanto a que el historiador trata de reflejar en ellos con absoluta fidelidad la idea del personaje en cuestión en aquel momento histórico. Con ello, sin que se pierda la historia en exactitud, gana vida y animación. Entonces podemos decir que se pueden aplicar esto mismo o algo parecido a los discursos que Lucas escribe en los Hechos. Algunos críticos lo afirman, apoyados que no pocos de estos discursos aparecen como fuera de contexto, y más que dirigidos a los oyentes, entonces parecen dirigidos a los que van a leer el libro, a los lectores del libro.
Por ejemplo, el largo discurso de Esteban dentro de una escena tan tumultuosa en Hechos 7, 2, 53, o el importante discurso de Pablo en Atenas, donde tan escasos resultados él obtiene a partir del capítulo 17, 22, 32. Más que pertenecer a aquellas situaciones concretas, parece que estos discursos estuvieron puestos ahí por conveniencia del plan de la obra. El primero va a presentar las causas concretas del rechazo de Israel en un momento que la nueva religión va a salir hacia el gentilismo, y en el segundo porque convenía que fuera precisamente en Atenas, capital del mundo culto de aquella época, donde el cristianismo se enfrentara con la sabiduría pagana. Y finalmente, hablemos del texto. El texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, como en general el libro del Nuevo Testamento, ha llegado a nosotros con numerosas variantes de detalle y la dividen en el texto oriental y el texto occidental. Suele denominarse texto oriental y es el que está en nuestra edición de la Vulgata y el que suelen preferir las ediciones críticas actuales. La otra está representada por la antigua versión siriaca y las antiguas latinas anteriores a la Vulgata. El texto oriental es en general más breve que el occidental y como apreciación de conjunto puede calcularse que este aventaja en un cierto porcentaje, o un 8%, en algunos que son más precisos, de extensión al oriental. Muchos de sus elementos añadidos dan la impresión de no ser sino simples comentarios o explicaciones del texto oriental para hacerlo más inteligible y fluido o para hacer resaltar alguna idea doctrinal. Pero a veces se trata de variantes que aportan nuevos datos al relato y lo hacen más vivo y más pintoresco. Mucho se ha venido discutiendo sobre cuál de estas dos formas textuales, si la oriental o la occidental, responde mejor al texto primitivo de Lucas. Hay una hipótesis que propone que Lucas habría escrito para los fieles de Roma el texto que hoy llamamos occidental. Y luego, estando Lucas en Oriente, habría hecho una nueva redacción en forma más concisa, la que fue destinada a Teófilo, que sería el texto que hoy llamamos oriental. Además, muchas de las variantes que dan claramente la impresión de ser explicaciones que tratan de hacer el texto más inteligible y fluido, si es que era ya obra de Lucas. ¿Cómo explicar que él mismo en una segunda redacción iba a mejorar el texto, poniéndolo más oscuro? La explicación más natural parece ser a la inversa. No es el texto oriental una abreviación del occidental, sino que el occidental es una ampliación del oriental. Quería aclarar esto porque a veces hay personas eruditas, más conocedoras, muchísimo más que yo, que preguntan: ¿usted va a hablar sobre el texto occidental y el texto oriental de los Hechos de los Apóstoles? Para mí no tiene mucha importancia cuando se trata de hacer un taller que quiere hablar de la idea general del libro, del autor, la fecha de composición, las fuentes, el valor histórico, los discursos y finalmente del texto. Bien, hasta aquí el taller de hoy para que podamos entender o introducirnos y poder yo recomendar la lectura tranquila, suave,
y dando respuesta a lo que nos quiere relatar Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fragmentos de cada libro, de cada párrafo que estamos leyendo desde que comenzó la Pascua, y durante todo este periodo de Pascua la liturgia dedica muchísimo al libro Los Hechos de los Apóstoles, como hemos estado viendo en la lección de esta semana. Por tanto, mi recomendación final es ponerse o a leer el libro o seguir las lecturas que diariamente nos trae la liturgia de la misa diaria, ¿verdad? E ir haciendo un discernimiento de qué es lo que nos quiere decir Lucas en su libro Los Hechos de los Apóstoles. Muchas gracias por toda esta atención prestada, y entonces podemos enviar preguntas, consultas, ¿verdad? Si han quedado alguna duda, yo he tratado de hacerlo más simple, ¿verdad?, para poder comentar sobre este libro tan importante para nuestra fe cristiana, este libro que nos relata lo que hizo Pedro, Pablo y otros apóstoles, y es un libro de suma importancia para la historia del cristianismo, pues nos presenta el comienzo de la historia de nuestra iglesia. Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y que tengan una buena tarde, y seguimos reflexionando sobre los Hechos de los Apóstoles.